Bueno, ahora vamos a ver particularmente tres distribuciones que son muy importantes, eh, porque bueno, en realidad son muy usadas, como les dije, en distintas disciplinas o áreas, eh, como la distribución uniforme, la distribución exponencial y la distribución normal, ¿sí? Entonces, comencemos con la distribución uniforme. Entonces, en este caso, cada distribución va a estar caracterizada por su función de densidad, ¿sí? Por la expresión que tiene su función de densidad. Entonces, vamos a decir que una variable x está distribuida uniformemente, ¿sí? En un determinado intervalo, que puede ser abierto o cerrado, ¿sí? Donde a veces son valores finitos, reales. Si justamente la función de densidad de esa variable x tiene esta expresión, ¿sí? Es justamente constante en ese intervalo AB. Y justamente esa constante, para que el área total bajo la curva, justamente en ese intervalo, valga 1, ¿sí? Esa constante es 1 sobre la longitud del intervalo, ¿sí? Fíjense que en definitiva esto es, al ser un rectángulo, ustedes saben que si uno geométricamente calcula el área, es base por altura, ¿sí? Entonces fíjense que si uno hace la longitud de la base, es b menos a, por la altura, que es 1 sobre b menos a, esto me da 1, ¿sí? Bien, entonces justamente esa es la característica de una variable uniforme, ¿sí? En definitiva es constante en ese intervalo, ¿sí? Le da la misma, quiere decir, en definitiva, chance de tomar valores a cada uno de esos infinitos valores del intervalo, en el cual es uniforme. ¿Cómo se determina el valor esperado y la varianza? Bueno, como lo vimos hace un ratito. Lo que pasa es que, en definitiva, si ustedes hacen esos cálculos, eh, obtienen que el valor esperado, ¿sí?, de una variable uniforme no es más que el punto medio del intervalo. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque justamente en este caso, como yo les había dicho que generalmente, o sea, el valor esperado trata de estar cerca de aquellos valores que tienen más chance de darse, es decir, donde hay, en este caso, al ser una variable continua, donde hay más área acumulada. Entonces, fíjense que como acá se le da en la misma chance a cada uno de los infinitos valores del intervalo, ¿sí? El área es la misma, entonces justamente es por eso que el punto medio del intervalo es el valor esperado. En el caso de la varianza, se determina justamente como b menos a al cuadrado dividido 12, ¿sí? Bien, veamos un ejemplo. Antes de ver un ejemplo, vemos esta propiedad, que tiene únicamente la uniforme, ¿sí? Justamente, ¿qué dice esa propiedad? Que la probabilidad se determina únicamente por la longitud del intervalo, no por la ubicación en la cual esté yo evaluando a la variable, ¿sí? Fíjense que si yo considero el intervalo t más t y t más h, ¿sí? Donde h es un valor real positivo, ¿sí? Y t es un valor que pertenece al intervalo a b menos h. Entonces la probabilidad de que la variable tome valores en ese intervalo, ¿sí?, es justamente la longitud del intervalo, ¿sí? Fíjense que la longitud del intervalo t más h es h, justamente. Entonces me queda la longitud del intervalo dividido la diferencia de los parámetros. Porque lo que yo no les dije hoy, que justamente los parámetros de esta distribución son justamente los extremos del intervalo en donde es uniforme. Entonces, si nosotros tomáramos otro intervalo, pero de igual longitud, o sea, un valor real s, y justamente a s le sumamos h, entonces la probabilidad de que la variable x tome valores entre s y s más h, justamente va a ser la misma que la probabilidad de que x tome valores entre t y t más h. ¿Por qué? Porque como dice la propiedad,
¿sí? La probabilidad únicamente depende de la longitud del intervalo y no de la ubicación en la cual esté el intervalo. Fíjense, S y S más H está ubicado en este lugar, mientras que T más H está más próximo a B, ¿sí? Y fíjense que el resultado de probabilidad es el mismo. Bueno, es una propiedad a tener en cuenta. Veamos un ejemplo entonces. Si nosotros tenemos una persona que toma el colectivo para ir al trabajo, que pasa exactamente cada 5 minutos, si sale de su casa sin tener en cuenta la hora, el tiempo X que tiene que esperar en la parada, lo consideramos una variable aleatoria uniforme, que puede tomar cualquier valor entre 0 y 5, ¿sí? Y cuya función de densidad está dada por esta expresión. Entonces nosotros queremos determinar cuál es la probabilidad de que tenga que esperar entre 1 y 3 minutos, ¿sí? Entonces, fíjense que si tenemos en cuenta esta propiedad, ¿sí? Entonces, justamente la probabilidad, uno podría ya decir que la probabilidad de que ese tiempo que tenga que esperar en la parada oscile entre 1 y 3 minutos, esto va a ser igual a 3 menos 1 sobre 5 menos 0. Es decir, 2/5. ¿Sí? Eso según la propiedad. ¿Sí? Es decir, no nos importa la ubicación, sino la longitud del intervalo, en este caso de tiempo, que estamos considerando. Entonces, pero bueno, si lo hacemos matemáticamente, según definición, sería la probabilidad de que la persona tenga que esperar entre 1 y 3 minutos, sería la integral definida, ¿sí? Bajo la curva, que en este caso es una recta, ¿sí? Porque es uniforme, en el intervalo 0,5, ¿sí? De mi función de densidad que vale 1/5, ¿sí? Con lo cual esto en definitiva, sacando la primitiva, evaluándolo en los extremos, es 2/5, ¿sí? Esta área rayada representa la probabilidad de que la variable se encuentre en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que la espera de la persona supere el tiempo promedio? ¿Sí? O sea que entonces, en este caso, ¿qué me está pidiendo? Que la variable, que mide el tiempo que la persona tiene que esperar en la parada, supere, ¿sí?, el tiempo promedio de espera. Bueno, yo tendría que calcular el tiempo promedio. ¿Sí? ¿Cuánto está una persona en promedio en la parada? Bueno, tendría que calcular el valor esperado. Yo sé que como mi variable es una variable uniforme, ¿sí? Eso se escribe así, fíjense. Uno lo escribe simbólicamente de esta forma, como X tiene una distribución uniforme en el intervalo 0,5, ¿sí? Entonces, los parámetros en este caso, mi A vale 0, mi B vale 5, ¿sí? Y dijimos que si la X es una uniforme, justamente el valor esperado es el punto medio del intervalo, con lo cual es justamente 2,5 minutos, ¿sí? O sea que en promedio una persona tiene que estar esperando en la parada 2,5 minutos, ¿sí?, para que venga el colectivo. Bien, entonces yo tengo que calcular con qué probabilidad hay de que el tiempo de espera supere el tiempo promedio. Bueno, entonces en este caso, sí, estoy considerando que esa probabilidad es 0,5. ¿Sí? O sea, el 50% de las veces, ¿sí?, la persona tiene que esperar más de 2,5 minutos para que venga el colectivo. Bien, justamente, bueno, ustedes van a ver en el aula virtual tanto si ya bajaron el software, y lo mismo la aplicación, los instructivos para poder usar la app, que les van a permitir no solamente
trabajar con los modelos discretos, sino que también trabajar con las distribuciones de variables continuas, ¿sí? En este caso, sí, justamente acá se les muestra cómo utilizar el software para poder determinar probabilidades, en este caso, viendo el ejemplo de la variable uniforme. ¿Sí? Yo no me voy a detener porque, bueno, ahí está explicado paso a paso, así que les pido que lo vean ustedes, ¿sí? Y que en definitiva aprendan a utilizarlo, ¿sí? Porque es importante que se interioricen del uso del software. Veamos ahora la distribución exponencial. ¿Sí? Vamos a decir que una variable tiene una distribución exponencial de parámetro lambda, ¿sí? Y lo vamos a denotar de esta forma, ¿sí? X, ¿sí? Una distribución exponencial con el único parámetro. Si su función de densidad tiene esta definición, ¿sí? Justamente la función de densidad es una función exponencial definida para todos aquellos valores de x positivos. El lambda también es positivo, ¿sí? Y bueno, este es el gráfico, ¿sí? Y va a valer 0 para el resto de los valores, si x es 0 o negativo, ¿sí? Obviamente, la función de densidad está caracterizada por ese parámetro, ¿sí? Fíjense cómo va variando, ¿sí? El gráfico a medida que aumentamos el valor de lambda. ¿Mm? Bien. Bueno, esta distribución se utiliza mucho justamente cuando uno quiere ver el tiempo que tarda un determinado artefacto electrónico este, en, en caducar, ¿no? ¿Sí? O también es el tiempo de espera de personas, ya sea en una cola de un banco o en la sala de espera de un psicólogo, ¿sí? Todos esos tiempos se distribuyen exponencialmente, o el tiempo en teoría de colas, ¿sí? El tiempo que entre un individuo y otro al entrar al sistema, ¿sí? Bueno, la vida útil de lámparas, bueno, todo eso se distribuye exponencialmente, ¿sí? ¿Cuál es el valor esperado y la varianza de una distribución exponencial? Bueno, justamente por eso es importante tener en cuenta los parámetros, porque con los parámetros no solamente caracterizamos a la función de densidad, sino que nos permite determinar el valor esperado y la varianza. En el caso de la variable exponencial, si uno justamente calcula las integrales que mencionamos antes para el cálculo de la esperanza, van a ver que para la exponencial el valor esperado es 1 sobre lambda. Y el caso de la fluctuación, ¿sí? De los valores de la variable respecto del valor esperado es 1 sobre lambda cuadrada. Bien, entonces veamos un ejemplo. Si supongamos que el tiempo de respuesta de una terminal conectada a una línea es una variable x con distribución exponencial, con esperanza igual a 5 segundos. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea superior a 10 segundos? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una terminal conectada en línea y nuestra variable mide el tiempo de respuesta de esa terminal, ¿sí? En promedio tarda 5 segundos, ¿sí? Ahora yo necesito averiguar cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta supere los 10 segundos. ¿Qué tan probable es de que eso pase? Bien, justamente
para poder determinar esa probabilidad, yo necesito conocer el parámetro, ¿sí?, de esta variable. Entonces, bueno, mi variable, bueno, acá le puse t, acá está con x, ¿sí? Bueno, habría que, o que pasar todo a t, acá está todo en términos de t, así que bueno, sería cambiar acá. Entonces mi t, ese tiempo, es exponencial, ¿sí? Sabemos que el valor esperado se determina como 1 sobre el parámetro, ¿sí? Así que en definitiva, por medio de la esperanza, voy a conocer el valor del parámetro. Despejando, tenemos que lambda es un quinto, con lo cual nuestra expresión de la función de densidad va a ser justamente esta que vemos acá. Bien, entonces ahora sí, teniendo la función de densidad de la variable tiempo de respuesta de la terminal, vamos a poder calcular qué tan probable es de que ese tiempo de respuesta supere los 10 segundos, ¿sí? En definitiva, si este gráfico es el gráfico de la función de densidad, en este caso hecho por el Infostat, ¿sí? Y justamente esta área sombreada sería la probabilidad de que el tiempo supere los 10 segundos. ¿Sí? Si lo hacemos analíticamente, mediante la integral definida, resolvemos esta integral, ¿sí? Y justamente en lugar de resolver esta integral impropia, lo hacemos por el complemento, ¿sí? Justamente la probabilidad de que t sea mayor que 10 es lo mismo que poner 1 menos la probabilidad de que t sea menor o igual que 10, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Y bueno, entonces resolviendo la integral definida, obtenemos que esa probabilidad es 0,135, ¿sí? O sea, con lo cual el 13,5% de las veces el tiempo de respuesta de esa terminal, ¿sí?, supera los 10 segundos. Bien. Bueno, acá también justamente les muestra cómo utilizar el software para poder calcular probabilidades de una variable distribuida exponencialmente. Bueno, y ahora vamos a ver una de las distribuciones que en definitiva hay muchas variables de la naturaleza o de distintos campos que siguen, ¿sí?, esta distribución. Originalmente, justamente fue descubierta por Moivre, que justamente él lo que estaba tratando de estudiar era una aproximación a la distribución binomial, ¿sí? Fíjense que él justamente estaba analizando esta variable, número de caras obtenidas en n tiradas de la moneda, ¿sí? En realidad es una variable binomial con parámetros n y p, ¿sí? En este caso él lo que había observado es que si el n se incrementaba, lo incrementábamos mucho, ¿sí?, la distribución, ¿sí?, tendía eh, mm, a este gráfico que tenemos acá. Fíjense que justamente esto va tendiendo a una curva, ¿sí?, simétrica respecto del centro, ¿sí?, y que cuanto más grande era el número de tiradas, era mucho más complicado determinar el número combinatorio, ¿sí? Entonces, es por eso que trató de buscar una distribución que se aproximara a la binomial, como para poder determinar las probabilidades, ¿sí? Entonces es por eso que él justamente para n grande descubrió la expresión de la función de densidad normal, ¿sí?
Independientemente de Moivre, Gauss, justamente estudiando la distribución de los errores de medición, justamente llegó a la misma función, ¿sí? Y es por eso que hoy en día la distribución tiene su nombre, ¿sí? De hecho, los alemanes, en una forma de honrarlo, ¿sí? Le dedicaron los billetes alemanes, los marcos alemanes, con su imagen, y acá está la función de densidad normal, ¿sí? Con su expresión, bueno, en honor a él. Bien, entonces vamos a decir que una variable sigue una distribución normal si esa función de densidad tiene esta expresión que ustedes ven acá, ¿sí? Y la vamos a escribir de esta forma. X sigue una distribución normal, y mu y sigma cuadrado son los parámetros, ¿sí? Ahora vamos a ver quién es mu y quién es sigma cuadrado. Fíjense que en la expresión de la función de densidad, ¿sí? Tenemos dos números trascendentales, como es el E y el pi, ¿sí? La única variable, que es la X, solamente figura en el exponente, ¿sí? El gráfico de esta función, ¿sí? Justamente tiene forma de campana, por eso también se le dice la campana de Gauss. Y otro de los, bueno, y aparte de llamar la distribución gaussiana o distribución de Gauss, también se la llama distribución normal. ¿Por qué? Por lo que yo recién les comentaba, porque justamente hay muchas variables, ¿sí? Que tienen que ver con la naturaleza, y otros con, bueno, datos meteorológicos o psicología o sociológicos, que en definitiva siguen una distribución normal, ¿sí? Normal por natural, ¿sí? Entonces, como, bueno, todo lo que son los pesos, las alturas, diámetros de las personas o de los individuos. Bueno, y como ven, más allá de los errores de medición, como les dije, cuando uno quiere determinar precipitaciones o efectos de fármacos, bueno, son las distintas aplicaciones de la distribución gaussiana, ¿sí? Entonces, lo de normal es por natural. Bien, entonces, estudiemos un poco más acerca de esa función de densidad. Fíjense que la función de densidad, que tiene forma de campana, la función de densidad normal, ¿sí? Está definida para todos los reales, y va a estar centrada en mu, en el parámetro mu, ¿sí? Y va a ser simétrica con respecto a mu, ¿sí? Es decir, si nosotros, la recta x igual a mu va a ser el eje de simetría, ¿sí? Es decir, justamente divide a la curva en dos partes iguales. Como el área total bajo la curva es 1, o sea que de este lado voy a tener un área igual a 0,5, y a izquierda voy a tener un área también igual a 0,5. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, ¿dónde asume el valor máximo esta función? Bueno, se asume en x igual a mu. ¿Y cuánto vale ese valor máximo? Fíjense, si nosotros reemplazamos o evaluamos la función de densidad en mu, ¿sí? Entonces, bueno, el único x que tenemos es justamente este que está acá, así que mu menos mu me va a dar 0, dividido por sigma me va a dar 0, multiplicado por menos un medio, bueno, elevado al cuadrado me va a dar 0, multiplicado por menos un medio me va a dar 0, o sea que cualquier número real elevado a la 0 me da 1. Así que justamente el valor máximo que se asume en x igual a mu es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por sigma, ¿sí? O sea que este valor de acá es justamente este, ¿sí? Y bueno, también si vamos a las características matemáticas,
Como pueden ver, esta función es creciente desde menos infinito a mu, y decreciente de mu a más infinito. Acá en definitiva no vale 0, ¿sí? Esta función es asíntota, ¿sí?, al eje X, ¿sí?, tanto a izquierda como a derecha. ¿Mm? Nunca corta al eje X. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que les decía. Una cosa, entonces, fíjense. ¿Por qué mu y sigma cuadrado son justamente sus parámetros? Porque caracterizan a la curva. Fíjense, siempre la curva, la función de densidad normal, va a estar centrada en mu, ¿sí? Va a ser simétrica respecto de x igual a mu, y su valor máximo va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma. ¿Quién es el mu y quién es el sigma? Bueno, el mu, ¿sí?, nosotros denotamos a mu como el valor esperado de la variable. O sea que entonces el mu no es más que el valor esperado o el valor promedio de la variable x. ¿Sí? ¿Y quién es el sigma? El sigma justamente es el desvío estándar de la variable x. ¿Sí? Es el que me da la fluctuación. Es decir, cuánto se alejan los valores de la variable respecto del valor esperado. Entonces, fíjense, si sigma es grande, este cociente va a ser chiquito, ¿sí? Es decir, entonces esta curva no va a ser tan picuda, ¿sí? Va a estar justamente más aplastada. ¿Y eso qué va a querer decir? Que tengo datos que están más alejados, ¿sí?, respecto de mu. Es decir, va a haber más variabilidad. Y eso se va a ver reflejado porque la curva es más achatada. ¿Sí? Va a seguir teniendo las características que mencionamos. Va a tener forma de campana, va a ser simétrica respecto del valor medio, va a estar centrada en el valor medio, pero va a ser más achatada. En cambio, si sigma es chiquito, este cociente, ¿sí?, va a ser grande, ¿sí?, y entonces justamente esta curva va a ser más alta. Es decir, los datos van a estar más cerca de mu, van a estar más concentrados alrededor de la media, y esta curva va a ser más alta. ¿Sí? Entonces es por eso que el sigma, el desvío, y la media caracterizan, ¿sí?, a la curva normal. ¿Mm? Bien, igualmente los parámetros son la media y la varianza. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, justamente lo que recién les mencionaba. En este caso se puede ver más fácilmente. Acá tengo dos variables normales, en donde cada una tiene medias distintas, pero fíjense que la forma de la curva, ¿sí?, es la misma. Es decir, en este caso tienen la misma variabilidad, el mismo desvío. Por eso justamente son curvas idénticas. En cambio, en este otro segundo ejemplo, ¿sí?, en esta segunda figura, ¿sí?, podemos ver dos variables normales que tienen igual promedio, están centradas las dos en el mismo mu, sin embargo, tienen distintos desvíos. ¿Sí? Fíjense que esta curva que está acá, ¿sí?, es más achatada, quiere decir que el sigma 2 es más grande que el sigma 1, es decir, los valores de la variable x2, por decirlo así, están más alejados respecto del mu que los valores de la x1 con respecto al mu, ¿sí?, cuyo desvío es sigma 1. Bien, otra de las características a tener en cuenta de una variable normal es justamente lo que vamos a ver acá. ¿Qué quiere decir que el 68,2% de las observaciones están comprendidas entre mu más menos sigma? Bueno, veámoslo acá, ¿sí? Fíjense. Decir justamente esto que dijimos recién es lo mismo que decir que la probabilidad de que la variable tome valores
del promedio, ¿sí?, disten un solo desvío, es decir, de mu me alejo, ¿sí?, un desvío para la derecha, un desvío para la izquierda. Entonces, justamente esa probabilidad, si yo la determino, me va a dar 0,682. ¿Qué quiere decir? Que el 68,2% de los valores se encuentran entre mu y menos un desvío, mu más un desvío. ¿Sí? Acá tengo el 68,2% si me voy un desvío a derecha y a izquierda. ¿Qué pasa si me voy dos desvíos? Si me voy dos desvíos, ¿sí?, ya tengo el 95,4% de los datos. ¿Sí? Fíjense, de la media me voy dos desvíos para la derecha, dos desvíos para la izquierda, ¿sí?, y ya tengo el 95,4% de los datos. Si me voy tres desvíos, ¿sí?, ya casi tengo la totalidad. Es decir, el 99,7% de las observaciones se encuentran entre la media y menos 3 desvíos, la media y 3 desvíos. ¿Sí? Bien. Esta característica únicamente la tiene la distribución normal. Bien, pero ¿cómo calculo las probabilidades de una variable normal? Bueno, en realidad, como es una variable continua, ¿sí?, uno determinaría las probabilidades como el área bajo la curva en el intervalo correspondiente. Es decir, si yo estoy calculando la probabilidad de que X tome valores entre A y B, sería la integral entre A y B de mi función de densidad. ¿Sí? Para eso yo tendría que hacer esa integral. Bueno, en realidad, cuando Gauss estaba estudiando la distribución de los errores de medición, él en ese momento lo que estudió fue una normal en particular. ¿Por qué digo una normal en particular? Y porque en realidad existen infinitas normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que las normales están caracterizadas por el mu y el sigma cuadrado, ¿sí? ¿Y cuántas normales puedo justamente definir? Tantas como combinaciones de mu y sigma pueda tomar. Es decir, fíjense que mu puede tomar valores entre menos infinito e infinito. Y sigma puede ser cualquier valor real positivo, ¿sí? Entonces, si yo hago todas las combinaciones entre los valores que puede tomar el mu y los distintos valores que puede tomar el sigma, tendría infinitas normales, ¿sí? Bien, entonces, de todas esas infinitas normales, Gauss estudió una en particular, la cual él llamó estándar, ¿sí? ¿Cuál es? Es aquella normal cuyos parámetros son 0 y 1, es decir, mu igual a 0, media 0 y varianza 1, ¿sí? A esa variable normal particular la llamó normal estándar, ¿sí? Y él lo que hizo es calcularle las probabilidades a esa variable, es decir, justamente tabuló las áreas, ¿sí?, esas probabilidades, él calculó este tipo de probabilidades. La probabilidad de que la variable normal estándar tome valores menores o iguales que un valor real cualquiera, ¿sí? Y él, en definitiva, calculó esas áreas y justamente creó una tabla en donde, teniendo en cuenta algunos valores de la z, ¿sí?, construyó y calculó las áreas acumuladas, este tipo de áreas, ¿sí? Áreas desde menos infinito hasta un valor de z, y calculó esas integrales, ¿sí? Fíjense que la función de densidad de la estándar, en definitiva, tiene esta expresión, ¿sí? Es justamente 1 sobre la raíz cuadrada pi, ¿sí? La normal estándar, dijimos, tiene media 0 y varianza 1, ¿sí?
Entonces, si ustedes reemplazan en la expresión de la normal, que yo les di en las diapositivas anteriores, reemplazan a mu por 0 y sigma 1, ¿sí? Obtienen justamente esta expresión. Esta es la expresión de la función de densidad de la normal estándar, donde la z varía en los reales, ¿sí? Bueno, él justamente calculó las áreas para esta variable y construyó una tabla, ¿sí? Nosotros no vamos a usar la tabla, porque en realidad esta tabla se usaba antes. Hoy en día nosotros trabajamos con la app, ¿sí? Que les hicimos bajar, y ustedes se van a manejar con esa app. Pero sí es cierto que lo que sí les voy a enseñar, ¿sí? Es a trabajar muy rápidamente con esa app, porque nosotros vamos a trabajar con cualquier variable normal estándar. Entonces, justamente veamos cómo usamos la app para poder calcular probabilidades de normales, en este caso. Bien, si nosotros tuviéramos una normal estándar, ¿sí? Y quisiéramos calcular la probabilidad de que la normal sea menor o igual que este valor, ¿sí? Entonces el gráfico justamente sería este, ¿sí? Esto representa el área izquierda de 1,5, ¿sí? El 1,5 es un valor de la variable, ¿sí? Esta es la recta numérica en donde están todos los valores de la z, ¿sí? En particular el 1,5 está acá, esta justamente es el área que quiero calcular, entonces voy a la app, selecciono la distribución normal. Por defecto, ¿sí? La app me considera una normal estándar, a pesar de, bueno, lo que yo no les dije, porque por lo general a la normal estándar, ¿sí? Se la identifica con la letra Z, pero yo el nombre a la variable le puedo poner cualquiera, ¿sí? En este caso en la app siempre pone la X, ¿sí? Pero tengan en cuenta también que acá justamente cuando trabajamos en la app con la normal, ¿sí? Considera el desvío, no la varianza, pero recuerden que el parámetro es la varianza, ¿sí? Entonces, por defecto, ¿sí? Considera la normal estándar, media 0, desvío 1. Yo quiero calcular el área izquierda de 1,5. Entonces mi valor es 1,5, ¿sí? Acá está el 1,5, ¿sí? También la app me hace el gráfico, ¿sí? de lo que yo quiero calcular. Acá selecciono la probabilidad de que la variable sea menor que ese valor que yo justamente tipié, y en definitiva, con solo apretar realizar, me da el resultado de esa probabilidad, ¿sí? Entonces, esa probabilidad es 0,9331,9. Bien. ¿De qué otra forma también lo puedo hacer? ¿Sí? Lo puedo haber calculado por el complemento también. Es otra forma de resolverlo, ¿sí? Es otro camino, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero resolver por el complemento, entonces yo justamente tipeo 1,5, pero acá selecciono el área a derecha del 1,5, ¿sí? Entonces de esta forma estoy calculando esta área, ¿sí? Por eso tengo que estar bien atento qué es lo que quiero calcular y cómo lo puedo hacer, ¿sí? Bien, entonces de esa forma obtengo el mismo resultado. Bien, si yo quisiera calcular la probabilidad de que la normal estándar se encuentre entre estos dos valores, ¿sí? Gráficamente, ¿sí? Sería el área entre menos 2,3 y 1,2, ¿sí? Esto según la app, yo tendría que hacer una diferencia, ¿sí? Una de las formas de hacerlo es hacer esta diferencia, el área que tengo a izquierda de 1,2, le resto el área que tengo a izquierda de menos 1,3, ¿sí? El área que tengo por debajo de este, le resto el área que tengo a izquierda de este, entonces me da la franja que yo quiero, que es entre estos dos valores. Bien, entonces en la app, primero justamente involucro el 1,2, ¿sí? Y busco el área izquierda, ¿sí? Es esa probabilidad que estoy acá indicando, 0,88493. Y luego
justamente calculo el área izquierda de menos 2,3 y obtengo el resultado. Bien, de esta forma yo calculo las áreas de la normal estándar. Fíjense que la probabilidad puntual, dijimos, en una variable continua es nula. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Bien. Bueno, ¿qué pasa si mi X no es una normal estándar? Bueno, justamente, como les dije, Gauss en realidad había construido solamente la tabla para las normales estándar, ¿sí? Y él lo que había visto, que si él tenía una variable X normal, mu sigma cuadrado, es decir, que no era estándar, ¿sí? Si él le aplicaba esta transformación, que se llama estandarización, ¿sí? La convertía en una variable estándar. Es decir, si a la variable normal con un mu, un sigma cualquiera, no simultáneamente 0, 1, justamente quería calcularle las probabilidades, lo primero que hacía era transformar esa variable. ¿Y cómo era la transformación? A la variable le restaba su media y la dividía por su desvío. Y de esa forma obtenía una nueva variable. Y esa nueva variable tenía la misma distribución que la X, es decir, era normal, pero con media 0 y varianza 1. A esa transformación se la denomina estandarización. ¿Sí? ¿Y qué representa? Justamente, fíjense, si el sigma yo ¿sí? multiplico por sigma a ambos lados, fíjense, me queda sigma por z igual a x menos mu. Lo que me dice justamente esta estandarización, ¿sí? ¿Cuánto se alejan los valores de la x respecto de del mu? ¿Sí? Es decir, justamente si yo tomo una observación particular, ¿sí? Me dice, en términos del desvío, cuánto se aleja ese valor respecto del valor promedio. Es decir, si yo, por ejemplo, agarro el x0, supónganse que x0 es un valor de la variable x, hago x0 menos mu, ¿sí? En realidad, x0, ¿a cuántas unidades dista de mu? Z desvíos estándar. Mi desvío estándar serían las unidades, ¿sí? Ese x0 se aleja de mu, Z desvíos estándar, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, justamente, ¿para qué él había hecho esta transformación? Para poder calcularle las probabilidades en ese momento, pues no tenía la app, no tenía las computadoras, para poder calcularle las probabilidades a una variable que no era normal estándar, ¿sí? Entonces él decía, bueno, si yo quisiera calcular la probabilidad de que esa variable normal no estándar sea menor o igual que un cierto valor, ¿sí? Si yo le aplico la transformación a la variable y le aplico la transformación al valor y el signo de desigualdad lo dejo tal cual, ¿sí? Entonces estaría calculando, ¿sí? Esa probabilidad de esa variable que era normal pero no era estándar, termino calculándole la probabilidad a una normal estándar. Es decir, entonces él usaba, ¿sí? Esa tabla que él había construido, ¿sí? Para poder calcular las probabilidades del estándar, lo podía usar para una variable que no fuera estándar, ¿sí? Bien, entonces, en nuestro caso, al tener la app, ¿sí? Hoy en día no es necesario que uno estandarice, que aplique la transformación para poder calcular las probabilidades de una variable normal cualquiera, ¿sí? Pero igualmente nosotros nos vamos a acostumbrar a hacerlo, porque más adelante vamos a utilizar esa estandarización. Entonces, supónganse que tenemos el siguiente ejemplo. Dice, una imagen escaneada, transformada a formato PDF, ocupa en promedio 0,6 megabytes de memoria con una desviación estándar de 0,4 megabytes.
Si se supone que el tamaño de una imagen escaneada y transformada a PDF se distribuye normalmente, determinar si se planea publicar una imagen escaneada y transformada en formato PDF en un sitio web, ¿cuál es la probabilidad de que su tamaño esté entre 0,31 megabytes y 0,50 megabytes? Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? En realidad, nosotros acá estamos hablando del tamaño de una imagen que se escaneó y se transformó a PDF. Según la información que tenemos, ese tamaño, ¿sí?, cuando la imagen es escaneada y transformada a PDF, se distribuye normalmente, ¿sí? Sigue una distribución normal. Se sabe, ¿sí?, que en promedio, ¿sí?, cuando una imagen se transforma a PDF, ¿sí?, ocupa 0,6 megabytes de memoria. O sea, el tamaño en promedio es ese, con una desviación estándar de 0,4 megabytes. ¿Qué es lo que queremos ahora calcular? ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de la imagen escaneada y transformada que queremos subir al sitio web oscile entre 0,37 megabytes y 0,5 megabytes? Bien, es decir, entonces le queremos calcular una probabilidad a una variable que se distribuye normalmente. Pero en este caso no es una normal estándar. Fíjense que tiene media 0,6, ¿sí?, y desvío 0,4. Bien, entonces, bueno, resolvamos el ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero que uno hace es definir la variable de la cual a uno le están haciendo la pregunta de probabilidad. O sea que mi variable en este caso mide el tamaño de una imagen escaneada y transformada en formato PDF. Y ese tamaño está medido en megabytes, ¿sí? Me dicen que el tamaño de ese tipo de imágenes se distribuye normalmente con este tamaño promedio y esta variabilidad, ¿sí? Yo siempre les aconsejo de que a la varianza, ¿sí?, la expresen como el desvío al cuadrado, cosa de que tengan a la vista el desvío, ¿sí? En este caso el desvío es 0,4 megabytes. Bien, yo quiero calcular esta probabilidad. Y dijimos que esta variable, según lo que vemos acá, es normal, pero no estándar. Entonces, como yo les indiqué, vamos a aplicar la estandarización. ¿Por qué? Porque vamos a calcular esta probabilidad a través de, o a partir de la variable normal estándar. Entonces, justamente transformémosla, esa es la franja de área que queremos calcular, ¿sí? Y si estandarizamos, entonces al valor le vamos a restar la media de la x y lo vamos a dividir por el desvío de la x, sigma. A la variable x le hacemos la misma estandarización, la misma transformación, entonces se convierte en la z, y a este valor le aplicamos la misma transformación. Al transformar la variable, lo que estamos haciendo es cambiando de escala, ¿sí? Es trabajando con la escala de la z, ¿sí? Entonces, justamente el valor 0,37 de la x se va a corresponder con el menos 0,575 de la z, y el 0,5 se va a corresponder con el menos 0,25, ¿sí? Es decir, lo que yo estoy haciendo acá es, al estandarizar, cambiar de escala, ¿sí? Pasar de la escala de la x a la escala de la z. Esta es la escala, esta que está acá es la escala de la x. Esta que está acá es la escala de la z, ¿sí? Este valor de acá se va a corresponder con el menos 0,57,5, y este que está acá se va a corresponder con el menos 0,25, ¿sí? Fíjense que dijimos que el promedio de la x es 0,6. Bien, el 0,6 está por acá, ¿sí? Así que el valor medio de la z, que es el 0, se va a corresponder con el valor medio de la x, que está acá, ¿sí?
Por eso estos dos valores son negativos, ¿sí? Están a la izquierda del 0. Bien, entonces, justamente, calcular la probabilidad de esto es exactamente lo mismo que calcularle la probabilidad dentro de la escala de Z, que se encuentre entre menos 57,5 y menos 0,25. Bien, resolviendo con la app, fíjense que esto lo podemos expresar como el área a izquierda de 0 menos 0,25 menos el área izquierda de menos 0,575. Y justamente si vamos a la app y primero justamente tipeamos menos 0,25, obtenemos que esa área izquierda es 0,40,129, y si tipeamos menos 0,575, vemos que su área izquierda es 0,28,265. Entonces, si a esta área le resto esta otra, obtengo el área que quiero, ¿sí? O sea que esta franja de área, ¿sí?, es 0,11,86,4. Es decir, ¿sí?, el 11,86% de las veces que subo justamente una imagen transformada y escaneada, ¿sí?, su tamaño oscila entre 0,37 megabytes y 0,50 megabytes. Si se... ¿De qué otra forma la podría haber hecho? Bueno, si yo, en lugar de haberla... fíjense que acá lo que hicimos es, la transformamos a estándar, ¿sí?, y obtuvimos el valor de probabilidad que queríamos, ¿sí? Si yo no la quiero transformar, ¿puedo trabajar con la app directamente? Sí, lo que pasa es que, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tipear el mu 0,6 y el desvío 0,4. ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando directamente con la X, sin aplicar ninguna transformación. Y eso en la app lo puedo hacer directamente, ¿sí? Por defecto tengo la estándar, pero si no, puedo justamente tipear. Y bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? El área a izquierda de 0,5, restarle el área a izquierda de 0,37. Bien, entonces, justamente tipeando los datos en la app, ¿sí?, obtenemos el mismo resultado que antes, ¿sí?, 0,11864, pero respecto de un camino distinto. Yo se los muestro, pero en realidad nosotros, recuerden, siempre que tengamos una variable normal no estándar, la vamos a estandarizar, ¿sí?, y vamos a trabajar con la estándar. Le vamos a aplicar la transformación. Ustedes pueden corroborar que el resultado está bien, si quieren, trabajando directamente, pero es solamente para corroborar el resultado, ¿sí?, trabajando directamente con la variable normal en cuestión. Bien, dice, de las imágenes escaneadas y transformadas en formato PDF, cuyo tamaño supera el promedio, ¿qué porcentaje tienen un tamaño de a lo sumo 0,75 megabytes? Bueno, fíjense que acá en definitiva me dice, de las imágenes que cumplen con tal condición, ¿qué porcentaje cumplen con tal otra condición? Fíjense que esto es una probabilidad condicional, ¿sí? No es de todas las imágenes escaneadas y transformadas, me pregunta qué porcentaje tienen un tamaño de a lo sumo 0,75 megabytes. No, me pide de aquellas que tienen un tamaño que supera el promedio, qué porcentaje tienen un tamaño de a lo sumo 0,75 megabytes. Entonces, justamente, dentro de las que cumplen con esta condición, yo me fijo qué porcentaje cumplen con esta otra, ¿sí? Así que, bueno, el planteo en este caso sería esta es mi probabilidad condicional, ¿sí? Esto es lo que justamente mi promedio es 0,6 megabytes, o sea que de las que superan este tamaño promedio, ¿qué probabilidad hay de que el tamaño sea de a lo sumo 0,75? Bien, por definición de probabilidad condicional,
es la intersección sobre la probabilidad de lo que ocurrió primero, y si ahora calculamos, ¿sí?, estandarizamos tanto el numerador como el denominador, ¿sí?, y entonces en definitiva llegamos a este cociente, y justamente trabajando con la app, haciendo cuentas, obtenemos que de las imágenes escaneadas y transformadas en formato PDF, cuyo tamaño superan el promedio, el 29,2%, ¿sí?, tienen un tamaño de a lo sumo 0,75 megabytes. Entonces, de esta forma resolvimos una probabilidad condicional, ¿sí?, para una variable continua, que en este caso tiene distribución normal. Bien, y veamos esto. ¿Cuál es el tamaño máximo que ocupan el 30% de las imágenes escaneadas y transformadas en formato PDF más pequeñas? Fíjense que acá no les está preguntando una probabilidad, sino que les pregunta cuál es el tamaño máximo que ocupa el 30% de esas imágenes cuyo tamaño es más pequeño. Bien, entonces, ¿cómo razonamos esto? Fíjense. Vamos a verlo. Acá están todas las imágenes. Mi objetivo es encontrar un valor de la variable. Pero ese valor de la variable es un tamaño máximo de un grupo, con lo cual el resto de los tamaños tienen que ser más chiquitos que él, ¿sí?, para que este sea el máximo de ese grupo, ¿sí? O sea que entonces, justamente, lo que me está diciendo es que yo tengo que encontrar un x0 de tal forma que los otros x, los otros tamaños de las imágenes sean menor o iguales que ella. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este sea el máximo de ese conjunto. Bien, pero ¿de qué conjunto? Del 30% de las imágenes más pequeñas. Bien, entonces fíjense, acá está el tamaño promedio. Las imágenes más pequeñas, o sea, las que tienen tamaño más pequeño están de este lado, y las que tienen tamaño más grande están de este lado. ¿Sí? Entonces, justamente, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que yo determine, ¿sí?, o sea, ese x0, ¿dónde va a estar? Justamente ese x0 es un valor a partir del cual, ¿sí?, yo voy a considerar las otras imágenes tienen tamaños más chiquitos, ¿sí? Y ese grupo, ¿cuántas son? En realidad es el 30% de las que tienen tamaño más pequeño. Entonces, justamente ese x0, ¿sí?, va a estar a izquierda, ¿sí?, ese valor que yo quiero hallar va a estar a izquierda del valor promedio, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, porque ese 30% en realidad es una probabilidad pasada a porcentaje, ¿sí? Es decir, ese 0,30 es la probabilidad de que el tamaño de las imágenes sean menor que este x0 que queremos hallar, que va a ser un tamaño máximo dentro de ese grupo, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque en este contexto, esta probabilidad 0,30 pasada a porcentaje representa eso, que el 30% de las imágenes tienen un tamaño inferior a x0. ¿Sí? Y yo lo que quiero hacer es determinar este x0. ¿Cuál es ese tamaño máximo? De ese 30% de las imágenes que son más chiquitas. ¿Sí? Ojo que no es una probabilidad condicional. Este porcentaje no es una probabilidad condicional. Este 30% es del 100% de las imágenes. Pero en definitiva estamos considerando el 30% de las más chiquitas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para determinar ese x0? ¿Sí? Bueno, justamente ya sabiendo cómo justamente tenemos que plantear el problema, ¿sí?,
Dijimos, tenemos que encontrar el tamaño máximo de tal forma que éstas representen el 30% de las imágenes más pequeñas. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a estandarizar, ¿sí? Estandarizo la X, estandarizo el X0, a pesar de que no lo conozco, y lo que sí sé es que, en definitiva, al estandarizar, lo que conseguí justamente ahora es cambiar de escala, ¿sí? Esta es la escala de la Z, esta es la escala de la X, ¿sí? Bien, si yo justamente busco quién es el X0 que me deja a izquierda un área de 0,30, ¿sí? Con la app voy a encontrar que ese valor es menos 0,5244. Y sí, tiene sentido porque ese X0 está acá, ¿sí? Está a izquierda de 0, por eso es negativo, ¿sí? Recuerden que el valor promedio de la Z coincide, está a la misma altura que el valor promedio de la X, que es 0,6 megabytes. Bien, entonces, pero que yo ¿qué tenía que hacer? Encontrar el tamaño de la imagen, ¿sí? O sea, encontrar el tamaño máximo del 30% de las imágenes más pequeñas. Bien, entonces yo ya determiné este valor de Z, que es el que se corresponde con ese X0, o sea que la relación entre ellos es justamente la estandarización. Entonces, si yo despejo el X0, encuentro que ese tamaño máximo es igual a 0,39 megabytes, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? El 30% de las imágenes escaneadas y transformadas tienen un tamaño máximo, ¿sí? O un tamaño de a lo sumo 0,39 megabytes. ¿Mm? Bien. Bueno, el inciso D, quiero que lo vean ustedes tranquilos, y cualquier duda que tengan, me consultan. ¿Sí? Bien, hoy hemos visto los 3 principales modelos o distribuciones de las variables continuas. Con esto ya van a poder terminar el práctico 3 de variables aleatorias continuas. Bueno, hasta luego.